Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la Semana de Teología. Manolo, compañero de comunidad, me pidió que presentara a Álvar Sánchez, también compañero jesuita. No tengo el carisma de Manolo porque lo de Manolo se rompió el molde con él. Entonces, bueno, pues cada uno hacemos lo que podemos, pero en cualquier caso, con gusto, le tomé el testigo y presento también a Álvar, compañero jesuita. Álvar es jesuita leridano, con formación en educación, psicopedagogía y en teología. Fue destinado a la República Democrática del Congo, a Ruanda y Sudán del Sur con el servicio jesuita a refugiados, donde coordinó la intervención educativa en favor de refugiados, desplazados internos y población local. En 2018 fue enviado a Nador, en Marruecos, donde durante 5 años trabajó como promotor de proyectos en la Delegación Diocesana de Migraciones. En este contexto contribuyó a la coordinación de intervenciones humanitarias para apoyar a las personas en situación de movilidad en la costa norte del país. Con el objetivo de reducir los riesgos asociados a la migración irregular, impulsó el proyecto País de Origen en Guinea-Conakry y Senegal, centrado en campañas de sensibilización preventiva e iniciativas de desarrollo comunitario. Actualmente es secretario general de Cáritas Marruecos y colabora en la misión de su comunidad jesuita en Layún. Defiende la importancia del trabajo en red de la Red África-Europa para la movilidad humana, que responde a los desafíos humanitarios de la ruta migratoria de África Occidental. Muchas gracias, Álvaro, por haber venido. Ciertamente yo creo que acercarnos a las fronteras con el paraguas de la sinodalidad creo que también es una oportunidad y además muy importante precisamente a raíz de lo que escuchamos ayer, ¿no? El eco de el buen sabor que nos dejó Cristina de lo que fue la charla de ayer a propósito de la sinodalidad, ciertamente no tiene bastante de frontera. Pues entonces, muchas gracias por esta invitación y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias, familia. Si en algún momento tiendo a bajar la voz, me decís y me acerco al micro. Bueno, el ciclo es una maravilla. Sinodalidad, un camino nuevo hacia la unidad. Y en este camino nuevo hacia la unidad, alguien ha tenido la originalidad de ponernos ante una frontera. ¿Por qué? Parece como frontera y unidad un oxímoron, ¿no? Ese recurso lingüístico que combina, pues, como elementos contradictorios para conseguir ¿qué? Pues para conseguir un nuevo significado, acercarnos a una nueva realidad. Bueno, pues ojalá sea así. Planteamos este acercamiento a la frontera en clave de esperanza. Y lo vamos a hacer con un relatito, de la misma manera que utilizaremos un relato verídico para concluir estos 45 minutos o media hora de charla. Hace unos años, en la Delegación Diocesana de Migraciones, en Nador, formada por, en ese momento, unas 14 personas,
Una de ellas, una psicólogo de Madrid, súper entregada a la causa, conoció a una persona de Guinea-Conakry. Esa persona, joven apuesto, vivía en el bosque, ¿no? Poco a poco, este joven nos fue ayudando a entender de una manera diferente lo que sucedía tanto en el bosque como en la vida de las personas que lo habitaban. En ese momento había más de 50 asentamientos o campamentos alrededor de Nador. Tutía, Carrier, Buyafra, Montagne de la Paix, el Gurugú. Bueno, poco a poco, esta persona de Guinea-Conakry fue acercándose a esta psicólogo y ella a él. Hubo un día, cuando ya formaba parte del equipo, este joven que nos ayudaba como enlace comunitario a establecer el contacto con las comunidades y hacer las distribuciones, los talleres de psicosocial, etcétera, decidió dar un paso adelante. ¿Sabéis lo que hizo? Pues aprovechando que era el cumpleaños de esta psicólogo, convenció a unos cuantos amigos para poder tener una fiesta sorpresa y, bueno, pues aprovechando de que irían a comprar y que la pasarían a recoger, se desviaron del camino con el coche y con algunas inteligentes artimañas la convencieron de que la guardia estaba por allí, tenían que desviarse. Bueno, finalmente, ese coche y sus personas acabaron en un lugar, acabaron en el bosque. Y en ese bosque, donde se conocieron, esta persona le entregó la alianza y le pidió matrimonio. Estamos hablando de un lugar de violencia, de un lugar donde cristaliza lo más duro de la externalización de fronteras, en un lugar de separación, de división, dos personas de razas y religiones diferentes se comprometen en una alianza de amor. Bueno, hay algo ahí que late de una manera especial. Hoy, cuando he llegado aquí a Burgos, después de dar una vuelta y visitar esta maravilla de catedral que tenéis, llegar al comedor de casa, me encontraba una persona. La persona vegana había estado en Nagor en 2019. La frontera está cerca de nosotros y la alianza de amor que late en la frontera alcanza a nuestras comunidades y nuestras vidas. Bueno, pues que sirva esta breve historia para acercarnos a lo que los ejercicios espirituales nos animan a hacer. Cada jesuita y cada persona que habéis hecho los ejercicios espirituales tiene como una contemplación preferida, ¿verdad? Muchos dicen, para mí, las dos banderas. Bueno, la contemplación de la encarnación es una preciosidad y nos anima Ignacio en el preámbulo a traer la historia de lo que voy a contemplar y nos dice, imagínate a las tres personas divinas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mirando la planicie o redondez, porque en ese momento no sabían si el mundo era de una manera o de otra, planicie o redondez de todo el mundo llena de personas y cómo viendo los unos, los otros, dice, unos blancos, otros negros, unos en paz, otros en guerra, unos llorando, otros riendo, unos sanos, otros enfermos, unos naciendo, otros muriendo, etc. Y dice, y ver cómo se determina en la su eternidad, la Trinidad, que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Y así, venida la plenitud de los tiempos, enviando al ángel San Gabriel a Nuestra Señora. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a tratar de contemplar la frontera, como lo contemplan esas tres personas divinas, se dejan conmover y obran algo que tiene que ver con...
Es una mañana en un bosque. En este bosque hay niños, no hay escuela, no están en su país. Es algo que no debería pasar y, sin embargo, es algo real y que está cerca. Apenas 14 kilómetros nos separan de esa realidad. Aquí tenemos el Golfo de Cádiz, el Estrecho de Gibraltar, el Mar de Alborán y tenemos muchas cosas más. Tenemos ese Mediterráneo, lugar único, 3 continentes, 3 religiones y la frontera más desigual del mundo. Nos acercamos a esta frontera, lugar histórico para construir en sinodalidad el Mediterráneo. Somos hijos, hijas de este lugar. Venimos de Grecia. Recordamos cuántas palabras nos ha enseñado Grecia. Hablamos del amor, de la filia, del eros, del ágape. Hablamos también en esta cuenca mediterránea de algo tan bonito como la paz y nos vienen a la memoria esa Irene, ¿no? Irene. En Grecia, la paz la repensaban, la entendían como un equilibrio entre federaciones. En Roma esa paz era una seguridad que tenía que ver con mantener las fronteras bien protegidas. En Palestina, en la Palestina de Jesús, la Shalom, la paz, era el resultado de lo que sucede en ti, en nosotros y en el mundo en el momento en el que hacemos justicia a la víctima. Tratamos de darnos cuenta de lo que vemos, recordando que hay Bahía de Cádiz, Cádiz, ciudad más antigua de España. ¿Nos conecta con qué? Pues probablemente con los que ahora están en el Líbano, ¿no? Es una fundación fenicia de más de 3000 años. Córdoba, Córdoba, la única ciudad en España con 4 World Heritage, patrimonios de la humanidad, ¿no? La mezquita, los barrios alrededor de ella, fiesta de los patios, Medina Zahara. ¿A qué nos recuerda todo esto? A vínculos que nos mantienen, ¿verdad?, unidos con el norte de África, con el mundo árabe, con lo que Al-Ándalus fue durante 7 siglos. Y nos acercamos a la variedad lingüística, gastronómica, musical, nos damos cuenta que tenemos más que ver con nuestros vecinos y vecinas del Mediterráneo que con los vikingos del norte, a pesar de ser europeos. Sin embargo, aquí se da una relación de poder profundamente injusta, por una relación con una historia complicada de colonización, extractivismo, deuda, bueno, en fin. Y luego el impacto de la desigualdad. ¿Cuántas colisiones genera la desigualdad, verdad? Hablamos de una relación violentada. El PIB africano no alcanza el 10% del PIB europeo. Pobreza versus riqueza. Imaginémonos esto en términos de movilidad. ¿Qué supone? ¿Qué supone el hecho de que demográficamente nos digan que Europa está utilizan la palabra suicidio demográfico frente a un país
Bueno, la media de edad en Marruecos no llega a 23, en Senegal 19 y así un montón de países. Aquí también hay necesidad de mano de obra. Bienestar versus amenaza. El no poder dar la vida por asegurada frente a una sociedad, la nuestra, del bienestar, evidentemente fragilizada, pero ellos viven una inseguridad alimentaria. ¿Qué significa eso? Significa que algún miembro de nuestro equipo, que por ejemplo es de Guinea-Conakry o que es de Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, le cuesta aceptar la invitación de unos bombones. ¿Por qué? Pues porque su país es el principal productor de cacao y sin embargo su familia no los puede comer. No son soberanos de sus propios alimentos. Son las que viven en el Sahel con ese cinturón de inestabilidad que va desde Somalia, Al-Shabaab, Nigeria, Boko Haram, el Daesh y Al-Qaeda, Níger, Burkina, Mali. Bueno, esta desigualdad estamos viendo que tiene diferentes impactos. Vamos a tratar de conocer algo de lo que sucede a través de estos impactos y para hacerlo, pues, en este atardecer nos subimos al coche de la iglesia, el de la delegación diocesana, dejamos atrás la chica, nos adentramos en ese bosque mediterráneo tan familiar para nosotros, dejando atrás la ciudad fronteriza de Nador, y conforme vamos subiendo, descubrimos algo inesperado, algo que afortunadamente ya no existe. Son asentamientos de personas que descansan, viven la intemperie, cazan para alimentarse, se distraen. Han atravesado el desierto más grande del mundo. No todos, por lo tanto, han alcanzado su objetivo y ahí están con nuestros equipos porque tienen necesidad de explicar y por eso existe un equipo psicosocial que escucha, que entiende, descubrimos menores, distribuimos materiales. Hoy nos hemos subido al coche y hemos distribuido estas mantas. Están contentos porque hace frío. Y sin embargo, algo sucede con sus vidas, que son violentadas. ¿Por qué? Alguien ha quemado su tiendita de campaña hecha con plásticos y palos. ¿Por qué alguien ha agredido? ¿Por qué es necesario tener un equipo médico en la iglesia? Porque hay personas que han sufrido, pues bueno, una ceja partida, una pierna. También este equipo de la iglesia necesita de un equipo que atienda, que acompañe, que escuche, que trate de sanar las heridas que de una manera demasiado dramática sufre la mujer. Nadie quiere quedar embarazada, ¿verdad? A lo largo de una ruta migratoria. Sin embargo, son muchas las jóvenes que llegan embarazadas en Marruecos. También hay un equipo en la residencia que acompaña a los peques, tratando, ¿verdad?, de proporcionar esos espacios de aprendizaje en los cuales las personas se pueden ofrecer lo mejor de sí mismas a los demás. Son vidas violentadas, expuestas. Se han acercado a una frontera terrible, una frontera terrestre, una cremallera de hierro. Ceuta y Melilla son dos ciudades. No encontraremos nada igual en todo el territorio, en todo el continente. Dos ciudades completamente diferentes. Las mismas.
de diferentes bahías, ¿verdad? Hay también no solo una frontera terrestre, hay una frontera marítima, peligrosa, expuesta a las mafias. Conocéis la historia de sobras. Nos dicen los que llegan, pocas veces nos informamos de los que fallecen, en qué condiciones. Internamente ya hemos dado otro paso más. Recordamos la contemplación de San Ignacio, oír lo que hablan las personas. Asimismo, lo que dicen las personas divinas es a saber, hagamos redención del género humano. Pues en este acercamiento a la frontera nos vamos dando cuenta de que hay dinámicas que se nos escapan y que están al lado de casa. Vamos a descubrir esas heridas, porque estamos hablando de una relación herida en este bendito Mediterráneo nuestro. Y ahora lo queremos ver de una manera diferente, porque ya empezamos a ver las cosas de manera diferente. ¿De qué heridas estamos hablando? Venga, la que nos llevó al ayuno. Hace poquito, en enero, las compañeras de Caminando Fronteras compartían lo que ha sucedido este año en la frontera. Hablamos de en un año, más de 10.000 personas, casi 10.500 han fallecido en las rutas de acceso a España. ¿Qué significa eso? Pues una media de 30 personas al día. Hoy han fallecido 30 personas. 1.500 niños y niñas. Como veis, la ruta más mortífera es la ruta atlántica, la que conecta a esa costa en la que nos encontramos, costa atlántica, la Yun, frente a las Islas Canarias. De la Yun a Fuerteventura hay apenas 80 kilómetros, separados por un océano. Muy difícil de franquear, de atravesar, nada que ver con un Mediterráneo. Y por eso más de 130 embarcaciones han desaparecido en 2024 con todas las personas a bordo. Y tenemos una herida, nuestra familia humana. ¿Cuál es la otra? Nos tenemos que ir al Mediterráneo oriental. En el Mediterráneo oriental nos encontramos con algo que todavía tratamos de descifrar, porque nos tiene demasiado descolocados. Gaza. El conflicto en Gaza ha debilitado el orden internacional basado en reglas. Era un pilar de la hegemonía estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Se ha ido a la porra. La arquitectura de derechos humanos, basada en los principios de Nuremberg, exigía rendición de cuentas por crímenes de guerra y contra la humanidad, se ha sumado. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, nos advertía hace unos meses sobre la epidemia de impunidad a nivel mundial. Estamos viendo lo que está pasando en Congo. Gaza es percibida por millones de personas como el cementerio de los valores liberales occidentales, erosionando la confianza entre Occidente y el resto del mundo. Intelectuales de diferentes nacionalidades y religiones critican la doble moral. Israel es visto como defensor de valores occidentales mientras comete crímenes. Estados Unidos permite que actúe con impunidad, reforzando la idea de que hay una regla para Occidente y otra para el resto del mundo. Todo esto alimenta la desconfianza y el resentimiento del sur global.
Y aquí una persona se atreve a diseccionar esta anatomía. Dos heridas. Occidente, Oriente, mirando este mapa, norte, sur. Dos heridas. ¿Cómo estamos nosotros? Algunos dicen que la nuestra es una civilización un poquito enferma, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues cuando ves la línea ascendente en número de suicidios juveniles, el número de depresiones, la soledad, la violencia de género, te das cuenta de que nosotros también tenemos nuestras heridas y que necesitamos un bálsamo para nuestras heridas. Y nos preguntamos, ¿esta situación tiene la fuerza de ser revertida? ¿Podemos encontrar esperanza en una frontera cuando la abordamos desde la sinodalidad? Vamos un poquito más a Europa. Europa actualmente es el modelo de esa Pax Romana que hablábamos antes. ¿Cómo se llama? La agencia que controla las fronteras europeas. Lo sabemos muy bien, ¿verdad? Y sin embargo, cuando hablamos de nuestras patologías, es curioso porque el saber científico nos está demostrando y nos recuerda que los refugiados devuelven más de lo que reciben, que se está dando un declive demográfico, que se va acelerando, al que se suma una cifra récord de mortalidad, que necesitamos, los jóvenes que estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque se van. Y nos llegamos a preguntar si África podría llegar a ayudar a Europa en esta crisis demográfica, porque sabemos que necesitamos millones de personas para mantener nuestra prosperidad, nuestro modelo económico, nuestra sociedad de bienestar. También las gráficas nos demuestran cómo las personas que vienen de fuera no nos quitan el trabajo, ¿no? Antes de la crisis de 2008, la línea roja ascendente era la migración, porque la línea gris descendente era la migración, poco paro. Después de la crisis se invierten las tendencias. Sube el paro y ¿qué hace la gente? Se va. Es decir, es la que determina la movilidad humana. Por eso hay quien dice que toda esta especie de crisis política alrededor de la migración que está viviendo Europa no deja de ser algo postizo, algo populista, que en el fondo no obedece al saber científico que nos demuestran los estudios y que en el fondo genera un rédito político en forma de votos. Bueno, pues lo mismo pasa con la economía. Hay un interés económico, ¿verdad? Genera dinero. Sabemos que el presupuesto de la agencia europea Frontex pues, ha ido en aumento en los últimos años. ¿Cuál es la respuesta de la sinodalidad en todo esto? Compañeras, compañeros, debo deciros que gracias a la sinodalidad nuestra vida ha cambiado en la frontera. ¿Dónde empezó el cambio? Pues el cambio empezó en escuchando la voz, en el momento en el que comenzamos a dar la voz a quienes eran protagonistas de su historia y pudimos comenzar a incluir su voz en nuestra toma de decisiones y, por lo tanto,
nuestra toma de decisiones pasó a ser compartida, dejamos lado y nos fuimos al ayuno. ¿Y por qué lo hicimos? Pues lo hicimos porque las tendencias migratorias se estaban transformando y eran las mismas personas las que nos decían, ¿dónde estáis? Aquí os necesitamos. Bueno, pues incorporar narrativas de reconciliación y verdad que no criminalicen, sino que hablen de la verdad de la cual es portadora la persona que con su capital humano va cruzando fronteras, es también una responsabilidad. Nos damos cuenta que las vidas humanas y su esperanza unen los países de origen, de tránsito y de destino en algo que forma parte de una familia humana que se mueve. Es gracias a la sinodalidad que dijimos, vamos a tratar de prevenir este descalabro humano y por eso fuimos a hacer las sensibilizaciones y acompañamiento en países de origen, en Senegal, para sensibilizar y para tratar de reducir los riesgos. A los jóvenes les explicamos lo que sucede en el desierto, la violencia en las fronteras, la manera, cómo se cruza el mar, no lo saben, no lo pueden creer, nadie se lo ha dicho. Hacemos un juego de rol para que tengan que tomar las mismas decisiones que tomarían en la vida real. Y asuman las consecuencias en este juego ficticio. Y ahí se van dando cuenta de que tarde o temprano tendrán que dar su pasaporte a otra persona, que tarde o temprano tendrán que dar su teléfono móvil a otra persona, que tarde o temprano tendrán que separarse de la persona con la que salieron de su país. Viven un proceso de fertilización. Y esto se lo explicamos no solo a los jóvenes, sino también a las familias, porque a veces las familias están detrás de este proyecto migratorio. Son las primeras en decirle, tú eres el mayor de casa. Inténtalo. Estamos hablando de desigualdad y de las condiciones que esa desigualdad genera en la vida de las personas. Hemos hablado de cuántas eran las embarcaciones que habían desaparecido con todas las personas a bordo. Más de 130. Por eso también llevamos a cabo este acompañamiento comunitario al duelo. Es terrible. ¿Por qué? Porque las personas no saben qué ha pasado con mi hija. Porque no tienen indicios de que haya fallecido. Entonces, no puedo despedirme de él. Simplemente sé que hace 8 meses no recibo ni me recoge una llamada. Y entonces pienso, ¿está en la prisión? ¿Habrá perdido el teléfono? Y unos días pienso que ha fallecido y otros días pienso que quizás llama. Bueno, pues lo que hacemos es acompañar estos procesos de duelo a través de ritos de despedida, en los cuales también pedimos, ¿no? Recurrimos al espiritualidad dentro de diferentes fases. La última es el poder rezar por las personas y por nuestras comunidades. En el caso de las personas musulmanas utilizamos la ayuda del imán. Luego también, evidentemente, pues contribuimos a través de oportunidades formativas y laborales a generar, a despertar proyectos de felicidad alternativos que no obliguen a la persona a tener sí o sí que recursos. Y está el plan, en que seamos libres todos de elegir si queremos migrar o quedarnos. Migrar, ante todo, es un derecho humano, recogido en la Declaración Universal, recogido en la Convención de Ginebra. Forma parte de la experiencia humana. Una de cada 7 personas en el mundo vivimos, trabajamos en un lugar diferente al que nacimos. Por eso es tan importante el transformar las narrativas, y es aquí donde nosotros podemos también contribuir. ¿Qué os parecen estas? Son un poco tremendas, ¿verdad?
Hay unas narrativas que criminalizan, hay otras que son interesadas, hay otras que justifican la violencia. ¿Por qué pasa esto? Pues simplemente pasa porque el lenguaje es el vehículo del pensamiento y según nos explicamos la realidad, nos dibujamos, nos construimos la realidad. Cuando la otra persona me está recordando un día y otro que es una amenaza para mi bienestar, acabo justificando la violencia contra mí. Y si fallece, no es digno de duelo. ¿Por qué? Pues porque no lo veo. No me parece que su falta sea ningún crimen, ni nada que no deba suceder. Es así como también algunas narrativas no se humanizan. Y por eso están las narrativas del dicasterio y las narrativas del Papa, que nos piden que conozcamos la verdad, el capital humano, el valor. Comenzábamos acordándonos de que hay comunidades de hospitalidad, como esta comunidad jesuita en Burgos, donde compañeros que un día estuvieron en África y pasaron por Nador y pasaron por Marruecos, pues ahora están aquí. Es impresionante su testimonio. ¿Cómo puede ser que personas nos digan, quién me iba a decir a mí un día que abriendo las puertas de mi casa acabaría recibiendo yo más de lo que hago? Pues así es, así es. Bueno, pues estas son las comunidades de acogida y, como decíamos antes, este cambio hacia una cultura de la sinodalidad que se cristaliza en iniciativas, en redes de hospitalidad, nos va cambiando y nos va alcanzando a todos. Al compartir, nos acabamos compartiendo y esa relación y vínculo humano con el otro nos acaba transformando las vidas y nos hace felices. Y luego, el último ámbito es el de seguir bebiendo de las religiones y seguir bebiendo de esa verdad del shalom que decíamos, la verdad contenida en la escritura, ¿no? La autoridad de las víctimas. Es tremendo. Cuando estos días de Cuaresma cogemos el texto de Isaías 58 y leemos el ayuno que yo quiero y nos dice Dios Yahvé que el ayuno que a mí me agrada consiste en que rompas tú las cadenas de la injusticia, que desates los nudos que aprietan el yugo, que dejes libres a los oprimidos, que acabes con toda tiranía, que compartas tu pan con el hambriento, recibas en tu casa al pobre sin techo, que que vistas al que no tiene ropa, que no dejes de socorrer a tus semejantes. Luego pasa una cosa. Entonces, brillará tu luz como el amanecer. Las heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti, mi gloria te seguirá. Si me llamas, yo te responderé. Si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad. Bueno, pues aquí, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de una transformación personal. Bueno, pues no solo eso, es una transformación personal y cósmica. Porque nos vamos, si queréis, a Oseas, ¿no? Y Oseas, en ese capítulo 2, después de seducir de nuevo, llevarte al desierto, tomarte por la mano, dice, yo te haré mi esposa para siempre, porque te amo entrañablemente, te seré fiel, y tú entonces me conocerás como el Señor. Y yo el Señor lo afirmo. En aquel tiempo, yo responderé al cielo, y el cielo responderá a y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Dios siembra. Plantaré a mi pueblo en la tierra exclusivamente para mí. Tendré compasión no compadecida
Y a no mi pueblo le diré, tú eres mi pueblo. Y él me dirá, tú eres mi Señor. Bueno, son lecturas que nos recuerdan que la inclusión del otro tiene un impacto cósmico y que la verdad de la que podemos beber en la escritura y en la religión nos lleva a, bueno, pues nos proyecta de la mano de la sinodalidad hacia el mundo que deseamos. La utopía es aquella otra de Isaías 11, ¿no? Cuando hablaba siempre irá revestido de justicia y de verdad, entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre descansará al lado del cabritillo, el becerro y el león crecerán juntos, se dejarán guiar por un niño pequeño. Y habla de que el niño jugará en el escondrijo de la cobra y meterá la mano en el nido de la víbora, y en todo mi monte santo no habrá quien apague ningún daño, porque así como el agua llena el mar, así el conocimiento del Señor. Nos sigamos nutriendo de esta verdad revelada, ¿no? Vivimos hace un tiempo una primavera eclesial, ahora también con el Papa Francisco. En aquel entonces deseo traer a colación y, bueno, pues traéis el saber académico a vuestras vidas a través de estos foros. Recuerdo las palabras de un compañero metido en la Universidad Centroamericana. Él decía que una universidad cristiana debe considerar la preferencia del Evangelio por las víctimas y que nuestros centros de estudio deben encarnarse intelectualmente entre los pobres para ser la ciencia de aquellos que no tienen voz. No es poco que una universidad, que un centro de estudios, que un centro de espiritualidad ignaciana, pues haga suya la opción por los pobres, por las fronteras, por las víctimas de nuestro mundo. Bueno, pues hoy hacemos también nuestra la opción a seguir recibiendo de ellos, pues para ser comunidad cristiana y contracultural, ¿verdad? Pues porque no es tan evidente que vayamos a los más necesitados, sabiendo que ellos son los redentores de nuestras propias vidas. Acabamos con unas preguntas que se hacen muy pequeñas. No sé qué edad le ponéis, pero es muy pequeño. Vamos a ver qué nos dice. Una canisa. Yo ya me he preguntado a mí mismo Sina kanisa naza na mokili. yo ya me he preguntado por qué estoy aquí. Naza na mokili po Estoy aquí nasala oyo Nzambe para hacer lo que Dios atindanga nasala na mokili. Paske na mokili mutu ha deseado para mí. nazwa na Porque en la misala tierra todos tenemos una misión. nga mpe naza na mokili mpo na mission na ngai me Yo Nzambe también tengo una, nga nayebi yango nanu te. pero no sé cuándo está. Bueno, pues este capital humano a veces llama a nuestras puertas preguntándose por la voluntad de Dios en sus vidas, sabiendo que todos tenemos una misión, somos portadores de ella, deseamos descubrirla, discernirla, para realizarla, llevarla adelante, compartirla y celebrarla. Muchas gracias. Vamos aquí, esta primera parte de la exposición. Podemos hacer algunas preguntillas y continuamos. Yo quisiera darte las gracias. Yo creo que es en los años que llevo aquí en el CIE la conferencia más profunda, más seria que he escuchado. Y ayer decía Cristina Hinojés
que hace falta formación e información. Y entonces en la charla que has dado, pues es lo que se intenta vivir en la compañía de Jesús: fe, justicia, cultura, que son inseparables. Fe, justicia y cultura. Yo creo que está ahí. Entonces, mi pregunta es, ante este tema tan serio que está en los periódicos, hoy es el día que menos ha habido gente en todas las conferencias de varios años. Mi pregunta es, ¿dónde está el voluntariado de Atalaya? ¿Dónde están los grupos que vienen aquí a los cursos del CIE, que les encanta oír hablar de Dios, de Jesucristo, de la sinodalidad, pero que este tema, a pesar de que critican a los gobiernos, no nos asomamos? ¿Dónde están las comunidades de vida cristiana de esta casa? Aquí no hay nadie. Entonces, en la educación carolina que hemos tenido los jesuitas, yo creo que vivir la fe de Jesús, o el no creyente, vivir unos valores, es dialogando con la realidad. Y a mí me parece que esta charla tenía que ser obligatoria en todos los grupos de esta casa. Obligatoria. Y al que le moleste, que se aguante. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso, de verdad, gracias. Yo creo que esta conferencia va a hacer historia en esta casa. Porque es curioso, aquí llevamos unos inmigrantes ya viviendo en casa. En Atalaya pues van muchos inmigrantes. Y entonces, ante un anuncio de una conferencia sobre sinodalidad y las fronteras, estamos con una espiritualidad tipo el presidente de Estados Unidos, de la espiritualidad del bienestar, donde intento estar a gusto, tranquilamente, pero a mí no me toca mi estatus. Me parece que es serísimo la conferencia de esta noche. Por eso, a los que habéis venido, gracias de verdad. Aquí, porque estás en empleo, estás en el paro, y entonces ya te he dicho esta mañana cuando te iré a buscar, porque mañana a las 6 de la mañana sale de aquí esta casa, porque a las 9:30 tiene que estar en el Escorial otra reunión, y viene de Madrid de unas reuniones, ¿no? Pero los demás tenemos la espiritualidad del bienestar, que estamos muy a gusto, aunque nos preocupan ciertos temas. De verdad que gracias. Yo no puedo preguntarte nada. Estoy impresionada. Me ha llegado al corazón. Y aunque tengamos datos por la televisión, por amigos, que eso, lo has transmitido de tal manera que es que estoy súper emocionada. Me has llegado muchísimo. Y lo has unido tanto a la espiritualidad que yo en este momento de mi vida, de verdad, te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Me siento hermana de esa gente y de la gente que está aquí y sé que lo voy a mirar de otra manera. Gracias. Me sumo a lo que han dicho anteriormente. Mi reflexión, pregunta es, con todo esto de la necesidad, entre comillas, de mano de obra, y que claro, como necesitamos mano de obra, pues es bueno que vengan. No estamos haciendo un poco de utilitarismo con los inmigrantes. Entonces, a mí me rechina que siempre que hablemos de inmigrantes, no, hombre, es que los necesitamos para sostener nuestro estado de bienestar. Entonces, ¿qué se puede hacer para romper esa dinámica y esa dialéctica? Pues que muchos bien intencionados, cuando hablan de es que los inmigrantes son buenos en la medida que nos sirven a nosotros. Entonces, es un poco perverso. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Esto, digamos, se esgrime como argumento frente a una no verdad, ¿no? La no verdad es eso, es que
perjudican a nuestras economías, que suponen una amenaza para nuestro estado del bienestar. Entonces, claro, ¿qué es lo que se hace? Pues se demuestra con estos mismos argumentos, que estoy de acuerdo, son utilitaristas, nacen de la razón económica, omiten lo más importante del capital humano de cada persona que llama a nuestras puertas, pero es una manera de entrar en diálogo para poder tratar, o sea, lo ideal sería poder acabar la conversación compartiendo la manera como el Espíritu Santo de Dios se pronuncia en la historia a través de estas personas para transformar nuestras vidas. No sé, os comparto una pequeña historia. En Layún, pues claro, pues te encuentras sobrepasado por la realidad, ¿verdad? Y qué importante es celebrar los milagros. Los milagros en aquel día fue el milagro a un peque que corría y se desmayaba. Y su madre no sabía lo que le pasaba. Y entonces, pues, descubrimos, ¿no? Con médicos que tenía una tetralogía de Fallot. Básicamente necesita ser operado a corazón abierto, el peque, porque si no tiene un recorrido de pocos años de vida. Bueno, y claro, es una operación costosa. Creo que en cuestión de 2 semanas ya nos había llegado, gracias a la solidaridad de las comunidades, ¿verdad? La ayuda para poder operar a este pequeño. El cirujano en Rabat tuvo el detalle, satisfecho de su trabajo, enviarnos la captura de pantalla del vídeo de ese corazón, de ese nuevo corazón. ¿Te puedes imaginar a los 3 compañeros de comunidad frente a la pantalla del móvil con un corazón pequeñito? Pam, 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 pam. Bueno, pues qué sorpresa, ¿eh? Cuando al cabo de unas horas la niña que había perdido a su madre en el último naufragio estaba hospitalizada en la otra costa, en Las Palmas de Gran Canaria. Muerte cerebral. Y ya habían llamado a un familiar y el familiar pues llegaba y la mantenían pues bueno, pues conectada porque nunca se sabe, ¿no? Pero ya estaban evidentemente en un momento de despedida de la persona. Pues, ¿cómo su corazón volvió a latir? No lo saben. Dicen que fue un milagro. Dicen que es difícil de explicar eso, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque 2 corazones, uno en una orilla, otro en otra, los 2 de personas menores, peques, ambos, nos recuerdan que los milagros se realizan en la frontera, que hay una humanidad que está ahí, que se pronuncia y que con esperanza nos marca el latido de lo que podemos ser como familia humana esperemos que no muy lejos, sino ya mismo. Bueno, disculpa. Yo también quiero aunarme a la gratitud por tu ponencia. Realmente ha sido muy, muy integral, porque ha tocado no solamente lo informativo, sino también lo espiritual y nos ha comprometido a todos. Y por eso es que a veces me estoy sintiendo preocupada realmente. ¿Por qué? Porque veo que hay 2 barreras, 2 fronteras que hay que cruzar. Una, la que está dentro de nosotros mismos, y que sea tal vez la razón por la que no han venido algunos, porque todavía su frontera está muy, muy parapetada con alguna agencia o preocupación que nos
que nos aparta de la misión, porque si nosotros hemos venido es porque estamos escogidos para hacer una misión juntos, para imaginarnos juntos una manera de trabajo, una manera de caminar hacia Dios, juntos. Y eso es la sinodalidad, ¿no? Y otra idea que él me ha dado la respuesta, la pregunta anterior, que necesitamos una alfabetización todos intercultural. Porque cuando les damos nosotros el idioma, que es el vehículo del pensamiento, como dices, a los aprendices en el trabajo de Atalaya, por ejemplo, no le estamos dando solamente signos fonéticos ni signos gráficos. Le tenemos que dar parte de nuestra experiencia de vida. Y yo para poder hacer eso, cualquier profesor tiene que salir de su barrera interior, de todas aquellas heridas que están impidiendo de que uno pueda salir al otro y brindarse tal como es y compartir lo que tiene, sea poco, sea mucho, sea feo, sea bonito, lo que fuese, ¿no? Lo importante es ponerlo a disposición de los demás. Y eso yo lo he sentido fuertemente con tu ponencia. Y te doy muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por lo que nos has contado. A mí me gustaría saber si puedes ahondar un poco, porque estamos acostumbrados y además los medios no hacen más que hablarnos de ello, ¿no? De las guerras, la guerra de todo tipo, no solo la de confrontación, así como por ejemplo Ucrania y Rusia, ¿no? O Israel, Gaza, sino también las guerras de aranceles ahora y todas estas cosas, ¿no? Pero has hablado de una realidad que es la del Congo y de esa guerra que nadie habla, pues eso, ese cinturón del Sahel y toda esa. Si nos puedes hablar un poquito más de eso. Y luego también tenía dos preguntas que son una curiosidad. Una es lo que significa ese boza y otra, que cómo acabó la historia de la psicóloga y el de Guinea. Ay, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir por partes, a ver si encuentro. No está en este. Bueno, igual. Pues boza es la palabra de Victoria. Lo conseguimos. No nos costó la vida. Estamos vivos para poder decir. Es esa luz al final del túnel. Es el haber, bueno, conseguido lo que otros no pudieron y se quedaron atrás. Es el grito de victoria, la exclamación para decir. Y es una pintura que está en el bosque. Es lo que a veces en algunos vídeos, cuando hemos visto que las personas pues llegaban al CETI para pedir asilo en Melilla, pues gritaban boza, boza. Nuestra pareja está felizmente casada. Pero ya que nos ponemos así, cuento más. En ese momento, el cónsul de Nador decidió hacer lo que ni él ni otros cónsules, yo ya he conocido a 4, habían hecho desde tiempos bastante remotos, y es abrir la residencia consular para celebrar la boda civil y recibirnos. Fue emocionante. Vamos, en el sentido que inesperadamente se sintió el señor cónsul como muy identificado con esta historia de amor en la frontera. En estos años, estas dos personas no han sido las únicas que han encontrado en esta alianza de amor un proyecto de felicidad juntos. Son muchas.
que por respeto pues no digo aquí sus nombres, pero sí, son más de 5 parejas que, mixtas en raza y en religión, se han ido haciendo de una manera natural. Voluntarios, voluntarias, trabajadores, trabajadoras. Es como signo de esperanza, como trabajo, no sé, manifestación del Espíritu Santo. Es algo como muy sorprendente. Y en cuanto a lo que es la realidad, qué pregunta, ¿eh? Subestimamos mucho el poder del cuarto poder. El cuarto poder, los medios de comunicación, ¿verdad? Bueno, pues digamos que se mueven también por diferentes teorías. Una de ellas es la agenda setting. Lo que queda dentro de la agenda es lo que sucede. Lo que queda fuera de la agenda, pues es una realidad que difícilmente va a ser cercana a nosotros y a nuestra experiencia. Ya. Si decimos, por ejemplo, ahora, y luego llamas, ¿cuál es el genocidio más devastador voy a decir, nuestra década? 2020. Con más de 500.000 de víctimas. ¿Dónde se dio? En el Tigray, en Etiopía. Estaba viendo, nada. ¿Cuántas personas, no sé, desde el inicio del conflicto y de la guerra en el Congo han fallecido? De más de 5 millones, nos quedamos cortos. Entonces, claro, la realidad es compleja o es muy sencilla. La cuestión es que la realidad a veces no está enfrente, no nos la ponen enfrente. Entonces necesitamos buscarla. Y ahí sí que merece la pena, pues eso, apostar por ese compromiso personal y no solo contrastar, sino, bueno, pues buscar más allá del evidente. Pues cuando estaba en Congo, en ese momento, estaba en Rutshuru, el 80% de la explotación minera del Kivu Norte estaba controlada. La Ruanda había jugado bien sus cartas, había entrado en la Commonwealth y en los siguientes años se obró el milagro. El milagro es que en este mundo pues hay más teléfonos que personas, muchos más. Gracias al coltán, la casiterita, al tungsteno, todo lo que se pudo poner en marcha, ¿no? En ese momento era el destacamento mayor de Naciones Unidas de cascos azules que había en el continente. Eso. Una expoliación o un extractivismo de forma controlada, ¿no? La economía es de una violencia muy notable. Y por eso nos tenemos que recordar que, gracias a Dios, no tenemos que reinventar la rueda, sino que ya está inventada. Y es lo que nos recuerda Francisco cuando nos habla de la economía de Francisco, basada en San Francisco de Asís y en el Evangelio. Y es una economía respetuosa con el medio ambiente, es una economía de paz y no de guerra, es una economía de proximidad, es una economía que pone en el centro a la persona, es una economía que no se basa en el principio de acumular. Claro, hace unas semanas el secretario general de la ONU nos recordaba que 26 personas poseen tanto como la mitad de la humanidad. Sabiendo que, y esto lo sabemos de hace 30 años, la mitad de la población, en ese momento más de 3.000 millones de personas, subsistían en su día a día gracias a las cooperativas.
el principio de las cuales es distribuir los beneficios y no acumular. Es decir, ganamos todos. La rueda ya está inventada. Ahora, intenta poner en marcha una cooperativa en nuestra democrática España. Vas a ir a tu sociedad anónima o sociedad limitada, va a ser más fácil, ¿verdad? Entonces, hay un sistema económico que es el que necesitamos como familia humana, que está al alcance de la mano y que, desgraciadamente, bueno, pues ahí lo tenemos. Pues todo ahí de ladito. Bueno, no sé si... ¿Alguna pregunta más? Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a ti, Álvaro, que tengas buen viaje mañana y a vosotros. Y mañana nos encontramos aquí para la última conferencia que va a ser la sinodalidad y el pueblo de Dios. Espero que mañana estén los del colegio, los del CIE, los de San Pablo Extramuros, los de SEA. Buenas noches.